Hola Flor, bienvenida, perdonada la demora. No está. Ahora sí, pero no se escucha. Me parece que no se escucha. A ver ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo están? Volvemos, Lo hemos volvemos de nuevo, logrado. hacemos de nuevo como la entrada triunfal. Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ahora sí, menos mal que nos podemos escuchar, porque encima era un temazo que le estaba diciendo recién a la gente, para mí, temas jubilados y pensionados en general tan importantes en ANSES y acá en el programa. Digo, siempre toda información que tengamos sobre ese tema me sirve. Así que gracias, Flor, por sumarte de nuevo con nosotros, por venir a charlar sobre este tema y bueno, preguntarte, obviamente, la parte más básica y lo que más me interesa y le va a interesar a la gente saber, de qué se trata, ¿no? Este fallo y, por supuesto, si se podría llegar a venir un reajuste de haberes o no. Esa es la idea, poder reajustar los saberes, porque para explicar el fallo vamos a explicar un poquito historia, pero historia muy, muy cortita. Sí. 2020, año de la pandemia, se suspende la fórmula de movilidad que estaba vigente. En principio era por 6 meses, se extendió otros 6 meses más, así que todo el año 2020 se suspendió la fórmula de movilidad y los aumentos entonces se dieron por decreto. Cuando se reanuda la fórmula en el 2021, no se hace sobre la base de lo que hubiera correspondido aplicar, sino que se hace sobre la base de esos decretos que se fueron dando, de los aumentos por decreto. Ujú. Esos aumentos por decreto estuvieron por debajo de la inflación de todos esos años hasta el 2024, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se reajuste, que se establezca algún índice para reajustar esos saberes y que no quede ese desfasaje entre lo que cobraron y la inflación que hubo en ese tiempo. En el caso de fallo de Salta, Ujú. ¿qué era lo que había pasado? Se solicita el reajuste de los saberes de 2021 a 2023 con una pérdida del poder adquisitivo de un 42%. Bien. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que se establece, lo que se dictamina? Que tienen que reajustar el haber tomando en cuenta dos índices, un 50% y un 50%. 50% del índice de precios al consumidor, la inflación, y 50% del RIPTE, ¿sí? La remuneración imponible promedio del trabajador estable. Pero esto todavía queda abierto, ¿no? Porque se puede apelar, seguramente vaya a llegar a la Corte. Mientras tanto, Mar del Plata y Mendoza han tenido también fallos en este sentido. La diferencia está en el índice que utilizaron, ¿sí? Manda a reajustar los saberes, en este caso del 21 a 24, en el caso de Salta era hasta el 23, en este caso, en estos últimos dos casos, del 21 al 24, y se establece que la pérdida del poder adquisitivo fue de un 50.3% y que el cálculo tiene que ser tomando en cuenta el índice de precios al consumidor. Entonces, para hacer fácil el cálculo, ¿cuánto es lo que se cobró y cuánto es lo que hubiera correspondido cobrar conforme al índice de precios al consumidor? Bien. La diferencia, eso es lo que hay que pagar. En el caso de Mar del Plata, también queda abierto para una posible apelación y la llegada a la Corte. Y en el caso de Mendoza, que esto es lo interesante, siempre ahí liderando Mendoza, el fallo quedó firme porque rechazaron el recurso de apelación del Bien. organismo previsional por, bueno, cuestiones técnicas, ¿no? Pero justamente por la presentación que habían realizado. Entonces, fallo quedó firme. ¿Significa esto que se aplica a todos? No. Ok. Solo para el que inició ese juicio. Bien, o sea que, y de hecho, mi siguiente pregunta venía por ese lado, ¿no? ¿Por qué no se hace, si estamos hablando, por ejemplo, de jubilaciones que se cobran a través de ANSES, que es a nivel nacional, por qué se da todo de maneras diferentes y muy puntual en cada lugar, ¿no? Esto viene entonces por el lado de quien arranca a hacer un juicio, no es que se haya hecho de manera general, no sé si me explico. Excelente, sí, se entiende. Lo que pasa es que, ¿por qué no se aplica para todos una vez que sale un fallo así?
porque es únicamente para la persona que inició el juicio, porque la inconstitucionalidad que se declara respecto del caso de esa persona, ¿sí? Si yo estoy jubilada y quiero hacer el juicio y me sale favorable, el reajuste es para mi caso en particular. De hecho, en el fallo de Salta se declaró también la inconstitucionalidad del tope máximo que aplica la ANSES, ¿sí? Esto sea en general en todos los casos, ¿sí? Si hay alguno que está topeado, si tiene el tope del máximo, 1.900.000, si tendría que estar cobrando 2.500.000, 3 millones, ese tope solo existe para la ANSES. En el juicio, en los juzgados, eso no existe. Si se elimina el tope, hay que establecer que, que uno superó ese tope y que le están pagando de menos. Establecido eso, que se hace con los cálculos, bueno, se elimina ese tope y se pasa a cobrar lo que deberían estar cobrando. Pero es únicamente para los que inician el juicio o para aquellos que ya tienen el juicio y están a tiempo de reclamar esto, ¿sí? De reclamar esa diferencia de 2021 a 2024. Claro, o sea, para poder tener un reajuste de haberes, entonces, sí o sí, cada jubilado tendría que hacer su propio reclamo e iniciar un juicio. ¿Existe la posibilidad de que se haga, por ejemplo, se me ocurre, algo en conjunto, de manera masiva, que vos digas, se hace como un poquito para más cantidad de beneficiarios? No hay casos colectivos. ¿Se puede iniciar un juicio con varias personas? Sí. ¿Es aconsejable? No. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Y es que va a depender el resto de la gente. Hay casos de compañeros de trabajo que han iniciado un juicio, 10 personas, un mismo juicio. ¿Sí? En el mismo juicio, 10 personas. Bien. Fallecen, no aparece el expediente administrativo, entonces uno está dependiendo de la suerte de los demás. Para evitar estos problemas y que queden ahí dormidos y en el olvido, los expedientes, lo mejor es iniciar cada uno el juicio. Generalmente, si hay compañeros de trabajo, amigos, si uno inició el juicio y está tramitando bien, tuvo una resolución favorable, lo aconsejable es, bueno, miren chicos, a mí me fue bien con este letrado. Les recomiendo que lo hagan de esta manera. Bien. ¿Iniciarlos todos en un mismo caso? No, la verdad es que no es aconsejable. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Bien. Ahora, de a 100, de a 50, no. Ok, bien, queda clarísimo. Flor, ¿vos creés que entonces los saberes, ahora que hablábamos de esta breve historia con la que nos pusiste al día, ¿no? Estamos hablando recién desde 2020, ¿no? Los saberes al día de hoy, que sabemos que está muy complicado, que hay muchísima gente que la está pasando mal, muchos jubilados a los que claramente no les alcanza, por algo hay tantas movilizaciones también. Pero ¿crees que han quedado atrasados por toda esta situación que se dio desde la pandemia y porque justamente los aumentos no se dieron quizás como se deberían haber dado? ¿O crees que esto es anterior y que vienen mal desde antes incluso del 2020? Creo que vienen mal desde antes de los 90. Wow. Sí. Bien. Sí. ¿Que hay épocas en las que han estado mejor? Claro que sí, pero siempre vemos a los jubilados haciendo el ajuste, en la alimentación, en las salidas, sí. Hoy en día, que es lo preocupante, en los medicamentos, total. También en lo que hace a la vivienda, que antes no se veía tanto, ¿no? Esta problemática, quizás la queja era que se les costaba, que habían trabajado toda su vida y que no se podían dar el lujo de, no sé, tomarse unas vacaciones. Hoy el lujo es llegar a fin de mes, pagar las cuentas y que le quede un resto para poder vivir bien con lo básico. Que el lujo es vivir, básicamente. Exactamente, no se ven muchos jubilados disfrutando de la jubilación en el sentido de utilizarla para el ocio, un poco de entretenimiento, disfrutarlo con la familia. Se ha visto en el último tiempo gente, jubilados y pensionados, que se acercan a las farmacias, consultan precios en las farmacias. Esto es algo que yo no he visto, no lo he visto hasta ahora. Claro. En estas épocas, que pidan precio en las farmacias y que se retiren porque no les alcanzan. Estoy escuchando también muchos que se acercan y me dicen, pagué una medicación con el 50% de descuento, 70.000 pesos. Entonces, 140.000 pesos. Una medicación
para un jubilado es muchísimo. Y 70.000 pesos para un jubilado de la mínima es el bono que están cobrando hoy en día. Entonces, sí están complicados, no viene desde ahora, viene desde hace tiempo. Lo que pasa es que se reconoce, se dice que han perdido en el gobierno de tal y de aquel y del más allá, y cuál fue el porcentaje que perdieron, pero nadie los reconoce en términos de dinero. Si se reconoció una parte de lo que perdieron en enero del año 2024, pero 13,5%, sí, no, es que se reconoció todo. Nadie les está dando ese 50% por lo menos más, que es lo que estarían necesitando cobrar. Es decir, alguien que venga y diga, voy a duplicar las jubilaciones, lo veo difícil, porque si las condiciones económicas no están dadas, tal como se mencionó, para aumentar el bono, mucho menos para duplicar las jubilaciones, y por eso también se entiende que se justifiquen los juicios, ¿no? Claro. Que aquel que lo realiza tenga la posibilidad de llegar a un reajuste del haber. Pero claro. Mientras tanto, van quedando aquellos que no lo pueden iniciar o que tienen algún temor, algunos que han quedado lamentablemente en el camino, también jugando con el tiempo de los jubilados. Entonces, no son todos, no es un universo de 7,5 millones, 8 millones de jubilados y pensionados iniciando los juicios. Claro, queda clarísimo. Bueno, me imagino que una recomendación y un consejo es que quizás revisen cada caso, ¿no? Y que se animen a reclamar como corresponde. Digo, quizás muchos sí tienen chance de tener ese reajuste que tanto se necesita. Y después, yendo más a un nivel general, es como vos explicabas recién, se ve como también una especie de pelea entre gestión actual, gestión anterior, tirándose palos, pero nadie solucionando la situación concreta, digo, nadie ajustando los saberes de los jubilados, dándole lo que le corresponde, o sea, no se está poniendo el foco ahí. Eso me parece lo más preocupante, que ojalá en algún momento se pueda, ¿no? Me imagino, no sé si con una reforma o con lo que se necesite, pero bueno, pensar en los jubilados sería lo más importante, ¿no? Pero sí, tu consejo es entonces que reclamen, que inicien ese reclamo para tener el reajuste. Sí, primero asesorarse, hacer la consulta con un cálculo que se hace teniendo los papeles que a uno le dieron cuando se jubiló, que es donde figuran los aportes que les tomaron, los años que le tomaron, etc. Con eso se puede hacer el cálculo, ver si tienen diferencias para cobrar, si corresponde, y en ese caso sí iniciarlo, ¿no? Uno inicia el reclamo en la sede administrativa, que es ante el ANSES, Sí. y después se inicia el juicio. Entre 3 y 4 años ya tendrían que estar cobrando ni más ni menos que lo que les corresponde. No es que uno le quita el dinero al Estado, al ANSES, no. Tendrían que estar cobrando como corresponde, y ya desde que uno se jubila, por lo menos están cobrando un 40, un 50% menos de lo que deberían estar cobrando. Bien, quedó clarísimo, Flor. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por venir con esta explicación. Siempre se entiende bárbaro, así que es un placer hablar con vos. Ahí estábamos pasando las redes, @estudio.marcarian, para el que necesite preguntarte, asesorarse, por supuesto. Y bueno, seguramente estamos hablando la próxima. Siempre bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Un saludo enorme para vos, Emi, para toda la audiencia y todo el equipo, que es fantástico. Gracias. Te mandamos un beso. Adiós. Chau, chau. Hasta la próxima.